vigas altas, no tienen salida, por ejemplo, y no se va a poder construir. Entonces, el estructuralista, además de manejar bien la estructura, también tiene que manejar bien el tema de instalaciones, el tema ventilaciones, el tema conectividad, porque les va a permitir, o van a ser ustedes quienes adviertan esos errores que es muy común que vengan desde el diseño, sobre todo diseños preliminares, porque normalmente se hace un trazado, un esquema, les llega bastante definido, suelen venir con bastante menos definiciones, y bueno, entonces les va a tocar evaluar. Por eso, esa cuestión que han advertido ustedes, que muy bien lo han hecho, es lo primero que les va a surgir, un listado de preguntas, ¿qué hacemos con esto? ¿O qué hacemos con lo otro? Porque acá hay que darle continuidad o no, o este muro no coincide, o esto no verifica, si realmente desde el diseño se pretende eso, o hay cuestiones que se van a poder ir acomodando. ¿Se comprende, digamos, lo que explico? Posiblemente tenga que ver con las inquietudes que tenían ustedes. Sí, en principio uno de los errores que encontramos fue el hecho de que no coincidían los planos de planta con los planos de corte y precisamente el plano de planta, el de planta baja, era el que nos terminaba quedando una columna fuera de los muros. No sé si Sofi lo querés después mostrar a eso, por eso esa parte no la pudimos, estuvimos muchas horas, pero no pudimos resolverlo de otra manera. No hay problema, ya lo vemos en detalle y digamos, para este caso, que lo vamos a tomar como un ejemplo académico si se quiere, vamos a hacer alguna suposición, cada grupo puede hacer una y decir, bueno, yo supuse que esto iba por acá y planteé esto, ¿sí? Como para no quedarnos sin resolver. Ustedes adopten una posición y después, bueno, dicen, yo planteé la estructura considerando tal cuestión, porque desde antemano no vino resuelto, o no hay coincidencia, o dio lugar a interpretación. Bueno, el grupo interpretó tal cuestión. Hay varias situaciones que seguramente les van a tener que hacer una interpretación. Cierro la idea, digamos, del comentario del edificio en general. Entonces, cada zona va a tener definidos perfiles que definen estos máximos a los que seguramente el proyectista va a tratar de llegar. Si se pueden construir 1.200 metros cuadrados, va a tratar de construir 1.200 y hasta a veces un poco más. Pero van a estar siempre al límite de la normativa. Y eso hace que para maximizar ese aprovechamiento, las alturas generalmente disponibles para poder resolver la estructura no son en exceso, casi siempre van a estar muy justos. Por eso la decisión de adoptar un sistema de vigas altas y losas macizas, o adoptar vigas chatas y losas nervuradas, siempre va a estar jugando un papel, además de la cuestión de costos que también vamos a ampliar enseguida. Por eso que en este primer planteo hay que tomar una decisión una vez que uno mira, digamos, la parte arquitectónica general antes de trazar ninguna línea. Sí, perdón, dígame. Disculpe, quería hacerle una consulta. ¿Puede ser que acá en la mayoría, por ejemplo, en Nueva Córdoba, se utilicen muchas losas alivianadas, llenas? Es lo que más se ve, digamos, cuando pasa uno por una obra. Sí, en realidad, digamos, el concepto de las vigas chatas y las losas nervuradas es un concepto muy útil, sobre todo da flexibilidad en plantas o en planteos arquitectónicos que no tienen, digamos, buena continuidad en los muros, o que los ambientes no están, digamos, no coinciden mucho con las posiciones o las líneas que permitan trazar continuidad o líneas rectas para las columnas, para las vigas. Entonces, cuando las vigas tienen que empezar a caer en cualquier dirección o oblicuo con respecto al ambiente, si fuera una viga alta, bueno, no se permite desde la estética y muchas veces desde las alturas mínimas. Entonces, ahí es donde juega un papel, digamos, muy útil la viga chata. Por otro lado, el concepto de la viga chata, que viene acompañado del concepto de la losa nervurada o alivianada, en alguna época, digamos, por un tema de costos, llenar ese vacío del alivianamiento puede ser con casetones que se utilizan y se retiran y queda el espacio vacío, luego se coloca un cielo raso, o se llena, por ejemplo, con molones de telgopor. Resulta que el telgopor en algún momento elevó mucho el precio y hoy vale un 60% o 70% de lo que vale el metro cúbico de hormigón. O sea que desde el punto de vista del costo da lo mismo casi rellenar o que sea totalmente maciza la losa o que estemos rellenando con telgopor.
claramente que hay un beneficio desde el punto de vista del peso que estamos poniendo, pero no así de tanto de los costos. Entonces, ya el tema de la losa alivianada hay que volarlo por ahí, y por el ahorro, que significa en tiempos el uso de un encofrado con un fondo único, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos un único fondo y luego la losa y la viga tendrán el mismo espesor, tiene una ventaja desde la practicidad en obra del armado del encofrado. Así que en muchos casos, digamos, cuando eh, ambos sistemas se pueden utilizar, porque la arquitectura lo permite en cuanto a las líneas, en realidad la decisión de uno u otro suele pasar por un tema de costos muchas veces. Eh, todos estos detalles son importantes que los vayan teniendo en cuenta, porque son justamente los primeros que hay que valorar para decidir si vamos a hacer una propuesta con vigas altas y losas macizas o con un sistema de losas nervuradas. Y sí, se ve bastante en Nueva Córdoba. También tiene que ver con esto que les comento de la normativa. Si usted tiene un perfil de 12 metros, de 21 metros, de 36, suelen ser múltiplos de 3. Entonces, para 3 metros de altura total, si uno descuenta los 2,40 que tiene, digamos, para la altura libre de piso, y ajusta un poco este espesor que va a demandar el paquete de losa, bueno, en muchas situaciones puede ser que signifique sacar un piso más, ¿sí? Un piso más, si estamos hablando de edificios de superficie importante, significa, bueno, una cantidad de dinero extra, digamos, en cuanto a la superficie a construir. Por lo tanto, lo que va a hacer el proyectista y el propietario, ni les cuento, va a ser saquemos un piso más. Por más que sea, digamos, muy exigida la situación de cómo colocar la estructura dentro de ese espacio. ¿Se entiende? Bien, esto fue una introducción, digamos, así general. Los dejo ahora a ustedes como grupo que nos cuenten a ver cómo han resuelto, cómo han pensado el planteo, a ver por dónde han iniciado, cómo lo han hecho. Bueno, Bien. nosotros como contaba empezamos por la planta de primer piso, que es similar a la planta de segundo y tercero, solo que estas no tienen el balcón. Entonces empezamos viendo, tratamos de trabajar con losas macizas, entonces respetamos las luces. Las luces aconsejables, y y empezamos a hacer las columnas y las vigas. Pero bueno, nos surgió que queríamos hacer losas bajas en las cocinas y en los baños, pero al hacer losas bajas en las cocinas, por ahí teníamos que poner columnas que nos quedaban en la planta baja en medio de algún sector, o algún hall o una cocina, y nos parecía un montón interrumpir por ahí, así que no pusimos losa baja y pusimos losa común. No sabíamos cómo resolver esa parte. En los baños sí pusimos losas bajas en un sector, en una franja, que sería solamente la franja donde están los sanitarios, y la escalera en un principio no vimos la planta baja y le hicimos maciza, pero después nos dimos con que acá tiene una baranda y hay una despensa, entonces no había forma de hacer maciza, y pusimos columnas y bueno, con tabique, que acá está, bueno, está en rojo, pero no, tratamos de limpiar el plano lo más que se pudo. Sí, después trabajamos todos con columnas de 20 por 20, en realidad como para hacerlo general. Ya de por sí nos encontramos que no encajaban muy bien, porque bueno, con la medianera teníamos solamente 15 centímetros para trabajar para adentro y ya bueno, nos iban sobresaliendo. Entonces por eso también tratábamos de reducir la cantidad de columnas en los espacios. Después, con respecto a las luces, como dijo Sofía, todas las pudimos salvar bien con las reglamentaciones. Nos quedaba duda de cómo irían las armaduras en los balcones triangulares. Esa era una de las dudas que teníamos, no sabíamos cómo se materializaba en la realidad. Después...
Bueno, como eran espejados, en general trabajamos con uno y después lo espejamos, pero por ejemplo, acá, para que me guíe, acá sí o sí tenemos que poner una columna en alguna parte en esta luz. Y lo pusimos acá, pero en planta baja, caía justo en medio del living y comedor. Por ahí está bueno porque distingue los dos sectores, pero bueno, es como que quedaba muy en medio. Y disculpa, profe, tenés el micrófono apagado. No sé si nos estaba hablando a nosotros. Sí, perdón. Cuando decís acá, tratá de ir un poquito más lento y mostrar bien, pero no se alcanza a interpretar a qué zona se refiere. Perdón. ¿O cuál columna? ¿La 15? La 15. La número 15, sí. Bien. Eso nos quedó como en el medio del living comedor, pero fue la mejor situación que pudimos generar en ese espacio respecto a los demás pisos. Uh-huh. Y bueno, la pregunta antes, digamos, de entrar en los detalles, la pregunta para ustedes, ¿cómo iniciaron? A ver, ¿por dónde empezaron el trazado? Empezamos por la planta tipo, o sea, la planta esta, la del primer piso. Sí, eso lo escuché, pero a partir de esa planta, ¿qué hicieron? ¿Con qué iniciaron? ¿Qué colocaron primero? O sea, lo primero que marcamos en realidad había sido el ascensor, que era lo que sabíamos que eso tenía que ir sí o sí. Perdón, la escalera, que eso tenía que ir sí o sí. Después y a partir de ahí comenzamos a marcar las losas bajas. La realidad es que tuvimos que arrancar de cero varias veces, porque bueno, como explicó mi compañera, cuando fuimos a la planta baja nada coincidía, o mejor dicho, las columnas nos caían en el medio de los distintos ambientes, entonces no nos quedó otra que, bueno, empezar por la planta baja e ir comparando. Fuimos haciendo como de arriba hacia abajo del plano, ir viendo cómo iban cayendo las columnas y después, bueno, hicimos la verificación de luces y ahí fuimos armando las distintas losas. En un momento nos quedaban algunas losas muy pequeñas y después las pudimos mejorar. Bueno, yo lo voy a escuchar, vamos a ver de 2 o 3 grupos para ver, Bien. digamos, cuál fue la idea, cómo lo plantearon, y después sobre cada uno de estos vamos a hacer algún comentario para que nos sirvan a todos. La idea, yo no estoy evaluando en este momento el diseño en sí que hayan logrado, porque justamente estamos acá para aprender, digamos, pero sí te estoy valorando la tarea o cuánto trabajo hayan hecho, porque el resto lo vamos a ir evaluando para ver cómo se inicia, cómo se sigue, a qué cuestiones hay que darle importancia de inicio y cuáles cuestiones pueden ser secundarias. Por eso les pregunto. En el grupo están Carrizo, Ferrero, Ludueña, no lo escuché, Chucarielo, no lo escuché, ¿están o no? Sí, profe. Bueno, a ver, Ludueña, ¿qué me puede comentar de esto, de algún detalle, de cómo empezaron, de cómo plantearon? En realidad lo que hicimos con las chicas, bueno, fue que el domingo empezamos los 4 y empezamos a plantear esto de empezar por la planta tipo, y ahí, bueno, lo primero que fuimos detallando fue el tema de los ejes medianeros, saber que teníamos esos 8 metros y que las columnas, al tener una dimensión mínima de 20 centímetros, ya de por sí nos iban a quedar como fuera de los muros. Entonces, bueno, empezamos por la parte, digamos, izquierda e inferior del plano, sería la columna. ¿Puedes hacer un poquito más de zoom? Sí. Ahí, justo ahí en la 4, por ahí empezamos. Y ahí fue que planteamos todo esto de las losas bajas en las cocinas, no sabíamos cómo unir el tema de las uniones de las vigas, que era una viga con otra viga y que justo no nos coordinaba con la columna. Y después, bueno, la realidad es que las chicas siguieron y hasta terminarlo y no nos pusimos de acuerdo, digamos, no pusimos las conclusiones juntos hasta ahora la clase, así que no tengo más para aportar. Bueno, ¿y Chucarielo, qué me puede decir? No, nada, más o menos lo mismo. O sea, el domingo cuando lo empezamos habíamos arrancado poniendo losas bajas en las cocinas, en el baño y en el antebaño, en la planta baja. Y bueno, de todas maneras, en esta cocina, por ejemplo, la que está ahora en pantalla, no veo losa baja o está propuesto. No, habíamos arrancado así y después cuando vieron cuando vieron más en detalle las chicas hoy los planos,
se dieron cuenta que no se podía por una cuestión arquitectónica de que no habíamos visto bien en detalle, digamos, los cortes y demás que no coincidían. Y terminamos poniendo solamente losa baja en el baño, en una parte del baño. Pero en un principio habíamos planteado. ¿Cómo piensan resolver la instalación, por ejemplo, de esta cocina? Claro, eso nos quedó en incógnita, nos quedó en duda. Quedó en duda. Lo que nos pasó fue que por ahí sentíamos que estábamos poniendo excesiva cantidad de columnas o de vigas con vigas. Entonces no sabíamos si hay un límite, no hay un límite, qué cuidados tener, porque por ahí digo, esto es capaz que si bien parece Durlock, pero en un momento habíamos puesto la columna en esta esquina y decimos, bueno, si va a la heladera, no me entra la heladera si pongo la columna, por ejemplo. Entonces es como que quizás empezamos a hilar muy fino en esas cuestiones y nos terminábamos enredando solos, y era como cada vez más dudas, igual que por ejemplo en este caso habíamos puesto la columna 1 y habíamos puesto otra columna acá para no generar viga con viga en este sector y en este sector. Y después dijimos, hay 2 columnas en menos de 70 centímetros. Y son muchas cuestiones que, bueno, nos quedaron esas dudas, particularmente. Bueno, o también en el caso de cuando teníamos 2 vigas tan cerca, decíamos, bueno, podríamos hacer un tabique, pero a la vez estamos pensando en un edificio que era de 3 plantas, no vale la pena tal vez hacer tantos tabiques o solucionar de esa manera la estructura. Claro. Bueno, sí, la idea de esto era que quiero saber, digamos, más o menos qué idea de diseño manejan para poder ver a qué profundidad vamos a ir abordando. Pero ya tomé nota, digamos, de sus inquietudes. Ahora vamos a dar lugar a otro grupo, si quieren dejar de compartir, les agradezco, muy bien, digamos, cómo han trabajado. Enseguida vamos a sacar algunas de las dudas. Armaduras del balcón curvo también preguntar. Sí. Enseguida lo vemos. Bueno, vamos a decir otro grupo 12, Rodrigo. Sí, dígame. Una última duda. En el caso que a nosotros nos llegue, supongamos, una planta donde no coincide el corte con la planta, que por ahí nos pasaba que el dormitorio decía que medía en planta 4,60 metros y en corte 4,55 metros. ¿Qué se hace? Hablamos con el arquitecto y le decimos, ¿está pasando esto? ¿O lo solucionamos nosotros? No, justamente se hace lo que les comentaba. Les va a pasar mucho de ser ustedes quienes se van a dar cuenta de errores, a veces bastante graves, digamos, que tienen los diseños, porque no se atienden, bueno, varias de estas cuestiones. Entonces, no, lo que hay que hacer es plantearlo, ¿sí? En este caso, así como lo plantean, profe, este diseño no coincide esto con esto, ¿qué se hace? O sea que hay que hacer una devolución, por eso lo primero que hay que hacer es un primer planteo grueso, global, enseguida les voy a dar idea de algún procedimiento, y a partir de eso que empiezan a surgir todas las dudas, ¿sí? Muchas veces me ha pasado que recibí un proyecto bastante avanzado y con bastantes ganas de empezar a construir, pero a raíz de las inquietudes planteadas tuve que esperar bastante tiempo hasta que las resolvieran para después poder avanzar, porque uno cuando plantea dudas a veces no es tan sencillo, porque obliga a revisarle el diseño en general, o las instalaciones, bueno, varias cuestiones. Así que sí, lo que hay que hacer es plantearlo y esperar, digamos, que la decisión. Bien, gracias. Gracias. Rodrigo, ¿me decís grupo 12? Laza, Mirazo, Quispe y Garoglio. Laza, Mirazo, Quispe. Hola, profe, acá estamos. Y Maroglio. Buenas noches, ingeniero. Garoglio con G. Garoglio, bueno, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Quién va a poder compartir? Lo habilita. Yo comparto, profe. Mirazo. Mirazo, bueno. Ahí estamos. Bueno, los escucho, cuéntenme cómo iniciaron, cómo manejaron la propuesta, cómo piensan resolver, por ejemplo, algunas inquietudes que planteó el grupo anterior, el tema de sanitarios, el tema de escalera, el tema de los balcones, voladizos.
Sí, creo que empezamos, Agus, tenés el micrófono apagado por si querías hablar, pero empezamos muy similar al otro grupo, eh, queriendo plantear o tener en cuenta cuestiones arquitectónicas, y después nos dimos con la sorpresa de que no podíamos respetar mucho en la planta baja. Así que fuimos Bien. modificando y también hicimos varias propuestas. Creo que presentamos Hola. dos al final. Sí, ahora se te escucha. Ah. Em, Llegamos a dos conclusiones. Esta es una. Pueden ampliar un poquito con el zoom Hago acercar. y se pueden cerrar las etiquetas ahí laterales de las propiedades, así deja ver un poco más la pantalla. ¿Qué quiere que cierre, profe? La etiqueta lateral acá del CAD, así nos deja ver un poco más la pantalla. Eso, perfecto. Bueno, como comentaba mi compañero, inicialmente trabajamos en papel para empezar. Tomamos una hoja de calcar, graficamos la planta baja y nos fuimos a la planta de segundo y tercer piso con esa silueta para poder proyectar las columnas y ver que no caigan sobre ningún local, digamos, que sean en lugares donde se pueda colocar. Y arrancamos con esta primera planta, segundo y tercer piso. Lo que buscamos fue encontrar continuidad en cuanto a las columnas y en cuanto a las vigas. Se nos hizo muy difícil, o sea, partimos de la premisa de que no teníamos que tocar la arquitectura. Así que, bueno, la parte más difícil fue acá, que tuvimos que plantear una viga chata para que no afecte la arquitectura de los locales, digamos, que no sea una viga atravesando la cocina, por así decirlo. ¿Qué más puedo? Bueno, hicimos losas alivianadas y lo que son baños, que el núcleo húmedo y la cocina, planteamos hacer losa maciza, o sea, losa baja. Y bueno, el baño lo logramos independizar bastante bien. La cocina por ahí se nos iba a complicar un poco más. Bien. No sé si tiene alguna pregunta. Ahí. ¿Quién está en Mirazo, Laza? ¿Quispe está? Sí, ingeniero. Yo estaba hablando hace rato. Bueno, ¿y qué me puedes comentar, por ejemplo, de esta zona acá de la cocina o cómo pensaron resolver la parte de instalación de esto? Claro, esa era una de las propuestas que teníamos, que es la que tratábamos de cuidar la arquitectura. Las instalaciones, aún no puedo mover el calzo. Tratamos de que no... Bajar un poco, así veo la cocina, por favor. Gracias. O sea, no teníamos ahí designado un espacio técnico para las instalaciones, entonces no tuvimos mucho en cuenta y la vía justo pasa en el medio, o sea, hay espacio para hacer las instalaciones en la pared, digamos. Y lo mismo pasa en los baños, que dejamos los espacios técnicos que existen o que estaban diseñados ya, cosa de no interrumpir las instalaciones. Bien, lo que sucede es que la instalación de la cocina puede ir en pared, pero va a tener seguramente una boca del desagüe que va por piso. Claro. Bien. Sí, profe, nosotros igual en cuanto a eso, si bien no queríamos modificar la arquitectura, planteamos que podría, por ejemplo, esta montante acá, o estas que están acá, podríamos cambiarla de lugar a lo mismo que la cocina, si tuviéramos que invertir la localización de los artefactos para generar una bajada que no nos perjudique la planta baja, pensamos que podríamos hacerlo. ¿Por dónde, por ejemplo? Bueno, sí. Claro, no me puse a pensar específicamente por dónde iba a bajar, pero bueno. Muchas veces les va a tocar que en definitiva a uno los contrata por el diseño estructural o por el cálculo, por el dimensionamiento, pero van a terminar resolviendo instalaciones probablemente porque en definitiva
van a terminar buscando dónde generar los espacios para que puedan resolverse. Pregunto solamente por si lo habían pensado. Gaviglio, ¿cómo era, Rodrigo, el nombre del integrante? Sí, profe, Garoglio. Garoglio y Laza. Bien. Garoglio. ¿Qué me puedes comentar, Garoglio, de la parte de balcones, de escalera? Bueno, ahí en la parte de los balcones nos había surgido un inconveniente porque, por ejemplo, si queríamos colocar, por ejemplo, como se ve ahí abajo, en el lado izquierdo, inferior, no coincidían si colocamos una columna más abajo, donde está en planta baja, sobresalía, no coincidía porque en el primer piso había un balcón. Entonces ese era uno de los inconvenientes que teníamos, y además de que los otros pisos no tenían ese balcón. Y también otro problema que teníamos, que nos surgía, era que, por ejemplo, nos quedaba una columna como que no respetaba las aberturas, por ejemplo, como se puede ver ahí. Porque si no, no nos daban las luces de las losas. ¿Qué significa, bueno, que, no nos quedaba ese problema significa que no dé una luz de una losa? A ver, ¿qué significaría? ¿O a qué le llaman? Y que no daba como habíamos hecho. Sí. ¿Cómo? Perdón, perfecto. ¿Qué significaría que una luz de una losa dé algo que diera qué cosa? A ver, ¿cómo sería? No, al tipo de losa que nos habíamos implementado no nos daban, sino, digamos, nos quedaban mal porque no nos quedaban las vigas. Por ejemplo, como tuvimos que implementar ahí viga sobre viga, no nos daban, y si no nos quedaba una columna en el medio de algún ambiente, y bueno, no respetamos lo arquitectónico. Hago una pregunta, la planteo para todo el curso, ¿no? A ver qué me pueden responder, y de paso voy dejando sumando inquietudes a las del grupo anterior, a las que van surgiendo, para que las vayamos después desarrollando. Cuando usted tiene que decidir, por ejemplo, el grupo anterior decidió losas macizas y vigas altas, ¿sí? Y este grupo decidió losas, en este caso una viga chata central y losas nervuradas, ¿bien? Cuando se adopta el criterio de viga chata y losa nervurada, ¿cuál es la premisa? ¿Quién debiera tener la mayor luz libre, la losa o la viga? Pregunto para todo el curso, quien quiera responder o quien quiera interactuar, comente, por favor. ¿Puede repetir la pregunta, profe? Porque no entendí. Usted, tomemos por ejemplo este espacio, acá, digamos, acá hay una zona de dormitorio, una zona de comedor, cocina, al margen de que no está resuelta la instalación, pero ustedes tomaron en esta zona el criterio de colocar una viga chata, ¿sí? Y dos losas que las proponen nervuradas, ¿bien? Las losas en este caso tienen una luz de, no sé, 3,5 metros, 4, porque si esto tiene 8 será la mitad, más o menos 4, y la viga central tiene como unos 5 metros, ¿sí? ¿Este criterio es conveniente o es más conveniente que la mayor luz las tengan las losas y la menor luz las vigas, cuando se utiliza esta combinación de losa nervurada y viga chata? ¿Y por qué? También la pregunta. ¿Qué les parece? A ver. ¿Cómo han resuelto en estructuras de hormigón cuando tuvieron que resolver esta combinación? Profe, a mi criterio digamos, en lo posible tratar de poner las vigas chatas en la menor luz, por dos razones, porque digamos casi siempre trabajan en tracción y compresión, digamos que poner doble acero arriba y abajo, y al tener menos longitud también van a tener menos, ¿cómo se llama? Digamos, la superficie losa que va a apoyar en esas vigas va a ser menor.
En cambio, la losa, digamos, si es nervurada en dos direcciones, bueno, puede trabajar en las dos direcciones sin ningún problema. O sea, ese sería mi criterio. Ujú. ¿Y a causa de qué propone eso, digamos? De que la viga tenga menos luz que las losas. Al margen de que pueda tener armadura, la viga chata puede tener armadura de compresión o no, puede verificar sin armadura de compresión, o sea, no necesariamente tiene que tener doble armadura. La doble armadura va a venir por una cuestión de distribución de fuerza en la zona de los apoyos, momentos negativos, pero en realidad en el tramo puede no necesitar doble armadura. ¿Quién más me puede aportar algo distinto? Estamos comentando para todos, la pregunta no es para el grupo solamente. Ingeniero, en ese caso la viga no es la más solicitada. No sé, la pregunta es para ustedes, digamos. ¿Qué sería más solicitado? ¿Cuál sería el criterio? A ver. La viga es la más solicitada y por ende, bueno, deben proyectarse con luces menores que las losas. Tengo el recuerdo de estructura de hormigón. Claro, cuando ustedes hagan esta propuesta, hay que buscar preferentemente el planteo con las luces para las vigas, preferentemente menores que las luces de las losas, porque en ese caso se va a aprovechar bien la compatibilidad del espesor que van a compartir, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen disponible 20, 25, 30 centímetros de altura libre para alojar la losa. Si dentro de esa altura debemos verificar losa y viga, ¿qué sucede? Con 25 o con 20 más 5, por ejemplo, de placa y nervio para la losa, seguramente van a poder verificar una luz de 4 metros y medio, 5 tranquilamente, ¿sí? Pero por la concurrencia, sobre todo de dos losas que vienen a esta viga central, como propusieron ustedes, esos 25 o 30 centímetros para hacer verificar esta viga con toda la carga que le llega, resulta que el ancho que les da suele ser demasiado considerable, es decir, 80, 90, un metro, cosa que después hace que el funcionamiento no sea bueno. ¿Se comprende lo que digo? Entonces, para que compatibilice mejor un ancho razonable de esta viga, que tenga, por ejemplo, 30 por 60, lo conveniente es que, en este caso, las losas sean las que tengan mayor luz, que en definitiva el espesor se trata de que sea, digamos, el que manda la losa y que la viga luego acompañe con el ancho que requiera, en función de que se logre verificar la resistencia, ¿se comprende? Y ingeniero, ahí perdón. Sí. ¿Te recomienda que la viga, la longitud de la viga, no pase de cuántos? ¿5 o 6 metros? ¿7? ¿De qué depende? ¿De qué dependería? A ver, le traslado la pregunta para todos. ¿Quién le puede comentar acá? ¿Quién es Pablo que está preguntando? ¿Cuál sería el criterio? ¿Se pueden hacer vigas de 5 metros? ¿De 7 metros? Losas, como en este caso, digamos, usted propusieron una losa acá que debe tener unos 5 por 6,50, más o menos, como está. Mientras mayor luz, más va a ser la altura de la viga. Y eso te va a afectar arquitectónicamente. O sea, lo que manda acá definitivamente es esto que comenté al principio. Hay que empezar viendo cuáles son los espacios disponibles que tenemos para alojar la estructura, ¿sí? Entonces, dependerá de las alturas útiles que tengamos que dejar en los ambientes, dependerán de qué ambientes se va a aceptar que sean atravesados, digamos, con una viga y qué ambientes no. Por ejemplo, este estar comedor, ¿sí? En un departamento tan pequeño como esto, seguramente tanto el propietario como el proyectista no va a aceptar que este ambiente se interrumpa, o sea, este ambiente de estar comedor se interrumpa, por ejemplo, con una viga, ¿sí? Sobre todo con una viga alta. Porque, bueno, porque al ser el ambiente pequeño no da para colocar una división, digamos, entre living y comedor. Esto es un ambiente que está integrado, que se usa indistintamente y seguramente no se va a permitir que se interrumpa, por ejemplo, este espacio con una viga atravesando las medias. Ya iremos haciendo comentarios de las diferentes propuestas de qué ventajas tendrá una u otra, ¿sí?
Bueno, agradezco al grupo 12, muy bien, han trabajado bien. Grupo 21, Rodrigo. Gracias, profe. Mostramos uno más y vamos a... Cámara, Tolay, Troncoso y Caselengo. Sí, profe, acá estamos. Sí, bueno, profe. Cámara, Tolay, Troncoso y... Caselegno. Casalegno. Bueno. Bueno, dígame quién... El grupo anterior puede dejar de compartir, así habilitamos el próximo. Perfecto. ¿Quién comparte, perdón, del grupo 21? Cámara, profe. Yo comparto. Cámara, bueno, ahí lo habilito. Ahí estamos. Bueno. Bueno, nosotros empezamos planteando primero, lo hicimos varias veces, pero digamos por planta baja, los espacios que en teoría quedarían libres sin columnas, lo que sería el dormitorio, el hall este, y bueno, después acá en la parte de atrás se nos complicó ahí un poco porque, bueno, no coincidían con el primer piso y para arriba. Después, bueno, seguimos con lo de arriba y lo mismo, planteando primero los espacios libres y al último también esto. Y como último, decidimos, por así decirle, sacrificar lo que sería la planta baja para darle continuidad a todo para arriba. Y bueno, esto fue lo que arreglamos o propusimos, digamos. El problema, profe, ahí también, como que no vimos ninguna continuidad de muros, entonces como por ahí hacer una viga continua es como raro, capaz que plantear una viga chata como el grupo anterior y pasar por la cocina y como pasamos, la verdad que no la pensamos, puede ser una solución, pero poca continuidad de muros y también tuvimos problemas con la montante en la planta baja y en el primer piso. Sí, ahí se puede ver que pasamos una viga justo por arriba de la montante y como que tampoco tiene una continuidad, entonces como que nos complicó la vida. Y nada, el problema es, o sea, en este caso es planteárselo o está bien, se puede hacer así. El tema de las montantes, porque planteamos una acá y no coincidía con la planta baja, entonces tuvimos, profe, no sé, un día entero viendo el plano este. Bien. Profe, tenemos ese problema y también el otro que nos llevó mucho tiempo, decidirnos entre hacer todo un espacio sin columna en el living comedor, pero bueno, el último no quedó otra de poner, porque también quedaba una luz muy grande haciendo todo un espacio en conjunto. Y bueno, no había coincidencia con los pisos de arriba, entonces por ahí eran demasiados pisos y hacía toda una luz muy grande. Pregunto, digamos, ¿Tolay está o no? Sí, profe. Bueno. Pregunta. En cuanto a justo el criterio que comenta recién digamos, el compañero del grupo, que ustedes tomaron la decisión de en el estar comedor dejar el ambiente completo, libre, sin vigas, sin columnas, ¿sí? Pero no veo una uniformidad de criterio con respecto a este ambiente, o sea, comparando el ambiente que da hacia el frente con el ambiente o con el departamento que da hacia el patio interno. Sobre todo, no solo en la viga que atraviesa el ambiente, cosa que deja un estar que es muy pequeño, digamos, no funciona como estar, este ambiente funciona integrado, y además, desde el punto de vista estructural, eligieron una luz considerable para el primer sector y esa misma luz la repartieron bastante en el segundo zona, o sea, tienen, digamos, un paso de columnas bastante diferente. ¿A qué se debió la diferencia de criterio entre el depto del patio interno y el depto del frente? A ver, ¿qué me pueden decir? O sea, primero
pero pensamos que, como al darle dos posibilidades, usted no iba a poder decir cuál era la mejor. No, no. Usted tiene que buscar, digamos, una uniformidad de criterios. Si fue por eso, bueno, pero en realidad la idea era que manejaran un único criterio. No, y no sabe lo que era la otra propuesta, profe, era columnas por todos lados. Porque hicimos varias y nos pareció que esta era la mejor. Y nos pareció que la columna ahí, al hacerla larga, también nos quedaba como un separador que puede llegar a tener, no sé, un cuadro, un tele, algo que no podría tener si fuera una columna chica, una columna de 20 por 20. Pero más que todo, o sea, los dos criterios era porque pensamos que no iba a decir qué tomar. Tampoco sabíamos si podíamos modificar arquitectónicamente la planta ni nada, por lo que decía mi compañero de la montante. Bueno, si no somos buenos diseñadores de estructuras, al menos tengamos buenas alternativas. No había escuchado eso de poner una columna para colgar el tele, pero podría ser un recurso. Seguro que no se lo van a aceptar a eso, así que yo me voy a poner en papel de dueño y voy a decir que no es alternativa. Así que esta columna acá no es viable, porque todo este ambiente está integrado y no. Así que habrá que buscar solución. Vemos un grupo más y ya tenemos bastantes comentarios, digamos así en general, y los vamos a ir atendiendo de a uno. Vamos, grupo 30, Rodrigo. Gracias, grupo 21. Gracias, profe. Gracias, profe. García, Matiu, Viero y Aparicio. Sí, profe. Acá estamos. Sí, profe, acá estamos. Viero y Aparicio. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Quién comparte? Así los habilito. Yo, García. Una consulta al grupo respecto a Aparicio, porque figura en el listado del Excel como parte del grupo, pero en el trabajo no ha sido incluido. No sé si él sigue cursando o abandonó el grupo. No, la verdad perdimos comunicación. Al principio sí hablamos con él como que estaba en el grupo, pero después no se comunicó más con nosotros, así que somos nosotros tres, digamos. ¿Pero Aparicio está presente ahora? Bueno, se ve que no está, ya veremos si continúa, pero en principio el grupo se queda con 3 integrantes. Sí, por parte nuestra. Bueno, entonces pueden compartir y los escuchamos a ver cómo plantearon la propuesta. Ahí va. ¿Se ve ahí? ¿No? Sí. Perfecto. Bueno, nosotros nos arrancamos básicamente teniendo en cuenta lo que fue en la última clase. Digo, usted que hablaba de la simetría, así que fuimos básicamente ciegos en tratar de buscar esa simetría para que se cumpla, que el centro de rigidez coincida con el centro justamente de peso, digamos. Así que bueno, buscamos varias alternativas, principalmente, como dije, buscando la simetría, y bueno, como les pasó a los compañeros anteriores, cuando queríamos posicionar, si nos basábamos en esta primera planta, surgían ideas de simetría, pero cuando las bajábamos a la planta baja, no coincidía. Así que bueno. Por ahí nos tomamos la libertad, digamos, de modificar algunas partes arquitectónicas, como extender por ahí un muro, ensanchar algo, mover unos centímetros una ventana, que podría ser algo por ahí charlable, para poder lograr esta simetría en la estructura. Bien, ¿y qué me pueden decir, por ejemplo, de esta situación, de este ambiente como un estar comedor, donde prácticamente a menos de 1 metro, digamos, de la puerta de ingreso, atraviesa una viga el ambiente? Eso seguramente no se lo van a aceptar, digamos, no va a ser factible de que se construya, porque, digamos, se rompe mucho la continuidad y pierde efecto de este ambiente único que tiene el estar comedor. ¿Cómo lo ven eso?
Nosotros primeramente pensamos que, porque tenía 35 centímetros la losa, pensamos que a lo sumo podría ser una viga de 40 y no habría tanta incidencia sobre el techo de esa viga. Pero ahora con el... ¿Qué significa que no habría tanta incidencia con el techo? ¿Va a aparecer vista, digamos? Claro, que sobresaldría 5 centímetros, poco espacio. ¿Me explico? No saldría 15 centímetros por abajo del techo. ¿Y la losa qué espesor tendría, por ejemplo? La losa la habíamos pensado como de 17 centímetros, una losa maciza. Pero ahora con ese formato, digamos... Vamos a aprovechar para comentario para todos. ¿Cuánto es el espesor máximo de una losa maciza? 12, 13 más. 12, 13. Sí. 12 o 13, sí. ¿Por qué? Porque económicamente después conviene una figura. Porque más de ese espesor, el peso propio empieza a competir con la resistencia y no tiene sentido, digamos, seguir cargando. Entonces, si es maciza, seguro que no tiene más de 10 o 12, ¿sí? Y si necesita una altura de 40 para esa viga, seguro que va a sobresalir más de 5. Entonces esa viga aparece vista ahí, digamos, en el ambiente, cosa que no se va a admitir. Sí, sí. Sí, lo que se podría optar es por viga ancha y losa enarbolada. Bien, no, pero se puede resolver con viga alta y losa maciza. Está resuelto así en la realidad. Claro, pero sí, quisimos darle una regularidad a la planta y a las vigas. Eso sobre todo. Lo que sucede es que es importante tener presente el concepto de regularidad, continuidad, simplicidad, lo que vimos en la clase anterior. Pero eso no puede ir en contra de afectar el ambiente, la funcionalidad, la estética, porque digamos, no se podría una cosa sin la otra, ¿sí? O sea que hay que mantener esos criterios, pero también hay que hacer que cumplan con las cuestiones de funcionalidad, sobre todo. Cuestión que en esta alternativa no está resuelta. Bueno, veo que ingresó Aparicio, ¿está? Sí, Fabián, y levantó la mano. A ver, me parece que quiere decir algo. Bien. Aparicio, ¿puede habilitar el micrófono? ¿El audio? Matías Aparicio. Buenas tardes, ingeniero. Bueno. Bueno, gracias Grupo 30. Pueden dejar de compartir así. Ahora puedo compartirlo. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Algún otro grupo que haya tenido alguna inquietud en particular, alguna duda, algún comentario que quieran plantear? Vamos a tratar de ir resumiendo. Sí. Yo tengo una duda. En cuanto a